Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Em, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a empezar un día más, una semana más, nuestro curso de doctrina, ¿no? Los primeros pasos. Saludamos a todos los que se están sumando. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a continuar con los atributos de Dios. Amén. Habíamos dicho, si ustedes lo recuerdan, que cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de las características de Dios, lo que define a Dios. En esas definiciones separamos, ¿verdad? Dos grupos, que son los atributos naturales o atributos exclusivos de Dios. Y como lo dice la palabra, ¿verdad? Pertenecen exclusivamente a Dios, solo a Dios. Amén. Es decir, ningún otro ser tiene estos atributos, ¿no? La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad, la inmutabilidad, todo eso le pertenece solo a Dios. Y están también los atributos morales, que ya lo vamos a estudiar también hoy. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys también, que saluda por el chat. Dios le bendiga mucho. Bienvenida a esta clase. Vamos entonces, mis amados, a empezar levantando una oración para que el Señor sea guiándonos. Recuerde que las preguntas usted las puede hacer eh, siempre de acuerdo al tema, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu grande amor y tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti una semana más a través de estos medios que tú pones en nuestras manos para poder ser de bendición, de edificación a tu pueblo, sabiendo, Padre, que todas estas cosas provienen de ti, que sin ti nada podemos hacer. Edifícanos, Señor, háblanos, pon reverencia en nosotros, pon temor, porque vamos a estudiar tu palabra, Señor. Y tu palabra es inmutable, y tu palabra es santa, y tu palabra, Señor, merece toda la reverencia, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Usa mi vida, danos a nosotros, Padre, el crecimiento. Nos ponemos a tus pies, cual María, a recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros. En el nombre poderoso del Cristo, siempre triunfante, el caballero de la cruz, te doy alabanza y te doy adoración. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estábamos terminando ya acerca de los atributos exclusivos de Dios, ¿verdad? Hemos conocido a través de la Biblia que Dios es omnipresente, es decir, que Él está en todo lugar, Dios todo lo ve, es omnisciente, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, aún lo que está en lo más profundo, ¿verdad? Del ser humano. Él conoce los pensamientos, eh, Él conoce las palabras antes que nosotros las digamos. Esa es una de los atributos de la esencia de Dios, su omnisciencia, su preconocimiento de las cosas. Amén. Eh, por ende, Él sabe quiénes van a ser salvos, no por una arbitraria decisión, amén, sino por su preconocimiento, por el conocimiento anticipado de las cosas, que son cosas muy diferentes, ¿no? Gloria al Señor. Y vimos también que Él es omnipotente, trascendente, eterno, inmutable, que no cambia, perfecto y santo. Habíamos empezado a estudiar el último punto de los atributos exclusivos de Dios, que nos dice que Dios es trino y a la vez es uno. Eh, Vimos la semana pasada en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que es el texto más importante que tiene la religión judía, Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es.
Vimos así, ¿verdad? Como el pasaje nos dice claramente que Dios es uno, que no hay más dioses fuera de él, pero estudiando a profundidad los pasajes, ¿verdad? En su idioma en el cual fue escrito, vimos también, analizamos la palabra uno y analizamos la palabra Dios en ese pasaje, ¿no? Que el vocablo que se usa ahí para Dios, Jehová, tu Dios, es Elohim, ¿no? Y Elohim es un término hebreo que habla de pluralidad, ¿no? No se refiere a uno en cantidad, sino que es una pluralidad. Y el término eh, Jehová tu Dios uno ese término uno, también es una palabra hebrea, chat, que habla de una unidad en pensamiento, en voluntad, ¿no? Que en la Biblia se usa mucho, como vimos el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Cuando Dios le dice, eh, ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Y ahí también se usa esa misma palabra, chat, unos, uno, ¿no? Eh, pero Adán y Eva, como los matrimonios son dos, ¿no? Son dos personas, pero en ese sentido, ¿verdad? De unidad, son uno. Uno en pensamiento, uno en sentimiento, uno en esa unidad que Dios quiere. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios uno es, no necesariamente está hablando de cantidad, sino de una unidad en un mismo pensamiento, en una misma voluntad, en un mismo sentir. Y ese es el Dios trino a quien nosotros servimos. Y seguramente vamos a ampliar más cuando hablemos de la Trinidad propiamente, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a leer Isaías, vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 21. Y yo voy a pedir a alguien que lo pueda leer. Gloria al nombre de Cristo. Saludamos a nuestra hermana Rociel también que se ha sumado. Isaías 45, versículo 1. Amén, pastor. Amén, mi hermano Robert. 45, Uno. 1, 21, perdón, 21. 21. 45, 21. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, en comunión del Santo Espíritu, y dice: proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Amén. Es un texto muy claro. De hecho, el versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces acá Dios se presenta como el único Dios verdadero. Amén. Y no hay más dioses. Por eso que nosotros, bueno, la Biblia, la verdad, cataloga a religiones politeístas como sectas, ¿no? Los hinduistas, por ejemplo, el hinduismo cree que muchas cosas son Dios, son dioses. Aún se adora a cosas inanimadas. Y eso va en contra de lo establecido por el único Dios eterno. Y asimismo, tenemos que ser consecuentes con nuestro concepto de Dios. Porque hay quienes dicen, no, yo adoro a Dios, solo a Dios, pero ¿cuál es el concepto de Dios que tienen? Y cuando miramos el concepto de Dios que tienen, nos damos cuenta que no están adorando al Dios verdadero. Porque para adorar al Dios verdadero, Cristo mismo lo dijo, que tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, a Dios no lo adoramos como nosotros pensamos o queremos. Hay una manera como adorar, agradar a Dios
y esa manera está en su palabra. Por ejemplo, si usted habla con los testigos contra Jehová, ellos te van a decir que adoran a Jehová y que ellos creen en Jehová y creen en Dios. Incluso ellos se jactan de decir que nosotros somos politeístas, que adoramos a 3 dioses y ellos no. Pero cuando miramos el concepto que tienen ellos de Dios, nos damos cuenta que no verdaderamente no adoran al Dios único y verdadero, porque tienen un concepto de Dios alejado de la verdad, alejado de la palabra, alejado de lo que la escritura dice. Amén. Por ejemplo, ellos niegan que Dios conozca ciertas cosas. Como un testigo me dijo a mí que Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar. Entonces están negando uno de los atributos importantes de Dios, que es su omnisciencia. O sea, si Dios conoce lo que va a pasar en el futuro, de hecho lo determina en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, ¿cómo Dios no iba a saber que Adán y Eva iban a pecar? O sea, ese no es el Dios a quien yo sirvo, ese no es el Dios a quien nosotros creemos. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, está manifestado en su palabra. Es muy importante no solo decir yo creo en Dios, sino tener el concepto verdadero de Dios. Los musulmanes dicen creer en Dios, que ellos lo llaman Alá, pero cuando vemos el concepto que tienen ellos de Dios, es muy alejado a la Biblia. Un Dios que manda a matar a los infieles, que ellos consideran infieles, ¿verdad? Y que por eso lo hacen. Pero cuando yo veo la Biblia, a mi Dios que me dice, ama a tu enemigo, bendecid a los que os ultrajan y os maldicen, entonces son conceptos diferentes, ¿se te da cuenta? Entonces, mis amados hermanos, es muy importante para poder nosotros decir que creemos y adoramos al verdadero Dios, conocer todo el concepto de quién es Dios. Y aquí Dios se presenta como el único Dios verdadero, salvador. Amén. Y ya nos da un indicio de que por qué nosotros creemos en la Trinidad. Porque en el Nuevo Testamento, quien salva, quien se presenta como Salvador, de hecho, el único camino a la salvación es Jesucristo. Y no se contradice con lo que dice aquí Isaías, que Dios es el único que salva, porque Cristo es Dios, Dios manifestado en carne. Amén. Así que la misma palabra nos hace ver a nosotros eh, la realidad de que Dios es uno y a la vez es trino. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a considerar versículos 5 y 6. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Para seguir hablando de la Trinidad. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra dice así: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Amén. el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y aún el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que Pablo también resalta esa idea, porque la Biblia es una, ¿no? La Biblia es entera y no se contradice. Ya en los días de Pablo había muchas creencias, ¿no? Eh, Pablo está hablando de una iglesia gentil, a una iglesia griega, y los griegos que habían también, o los romanos que habían tomado parte de la cultura griega, adoraban a muchos dioses, a Venus, a Marte, a Júpiter, ¿verdad? Con diferentes nombres a los que tenían los griegos, pero eran los mismos dioses que ellos tenían. Entonces Pablo enfatiza claramente que solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Fíjese lo que dice, del cual proceden
todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Es decir, que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Ok? De Dios proceden todas las cosas. En otras palabras, que por Dios fueron creadas todas las cosas. Ahora, solo para que veamos nosotros cómo la Biblia sí enfatiza un Dios trino, le pido que me acompañe, aunque no está ahí, pero usted lo puede anotar en sus apuntes, a la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Recuerde eso, que por Dios, ¿verdad? Pues fueron creadas todas las cosas, ¿no? Como dice el apóstol a los romanos. Pero ¿qué nos dice entonces Colosenses? A su nombre, gloria. Primera de Corintios lo dijo, perdón. Primera de Corintios 8, 5, 6 dijo que Dios, de Dios proceden, de Dios el Padre proceden todas las cosas. Pero en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas va a decir algo también muy lindo. A su nombre sea la gloria. Vamos a Colosenses. Amén. Capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Yo espero que lo tenga ya abierto. Allí, Colosenses 1, 13 en adelante. Anote lo que es un pasaje muy importante. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, es decir, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, hablando del Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya cuando hablemos de Cristo vamos a analizar por qué lo llama primogénito de toda creación. Dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Apague sus micrófonos, por favor. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Gloria al Señor. Amén. Apague sus micrófonos, tienen encendido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, mire, mi hermano, gloria al nombre de Cristo, Pablo a los Corintios, está diciendo, el texto que leyó la hermana, que todas las cosas proceden de Dios el Padre, ¿no? Pablo a los Colosenses dice que por medio de Cristo, que por él y para él, fueron creadas todas las cosas, es decir, que proceden de él. Gloria al nombre del Señor. Hay una clara afirmación, hay una clara unidad sobre la Trinidad, que tanto el Padre como el Hijo, siendo un solo Dios, crearon todas las cosas. De ellos proceden, de ese Dios trino, procede todas las cosas. Así que no es una locura, ni es una herejía la doctrina de la Trinidad, sino que es una enseñanza bíblica. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y que la Biblia, cada pasaje, cada libro, se une en una perfecta armonía espiritual. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a leer Efesios 4:6. A ver qué nos dice, gloria al nombre de Jesús. Alguien que lo lea, por favor, Efesios 4:6. Amén.
Amén, mi hermano. Cuatro, 6, 8, ahora 5 y 6, aquí está. Ahora. Dice así la bendita palabra del Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aquí cuando Pablo, el perito arquitecto, ¿verdad? Señala la unidad que debe haber en la iglesia, ¿no? Y nos menciona a nosotros, nos dice cómo debe ser la iglesia. Y leemos en versículos anteriores, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Nosotros como cristianos tenemos la idea clara de que nuestro Dios es uno y es Padre de cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Así que la idea de la Trinidad, que hoy la estamos viendo así por encima, pero la vamos a profundizar en su momento, está clara en la Escritura. Amén. Y es un atributo de Dios, es un atributo solo de Dios. Satanás no es trino, ni los demonios, ni los ángeles son trinos. El único ser trino es nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Y por último, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, sea Cristo glorificado. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Amén. Amén. Léalo, por favor, hermanita. La palabra del Señor la leo ahora con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Ahora, nótese que si nosotros lo leemos así, sin analizarlo, es como que Pablo estuviese haciendo una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador. Amén. Pero Pablo aquí está enfatizando la persona de Jesús en su humanidad. O sea, no lo está describiendo aquí como Dios, sino que lo está describiendo aquí como hombre, como la ofrenda, como el sacrificio. Por eso dice, es necesario que haga eso, porque Dios, como Dios no puede o no pudo venir a la cruz a morir, porque Dios no muere. Dios no derrama sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, para que Pablo hablara de Cristo como mediador, tenía que hablar de Cristo como hombre. Y es por eso que él hace esa separación aquí, porque hay un solo Dios. Ese Dios es trino, pero hay un solo mediador, hay un solo medio, hay un solo camino hacia Dios, hacia la salvación, hacia el Padre, entre Dios y los hombres. Jesucristo, y añade hombre. ¿Ve? Jesucristo, hombre, el sacrificio, el que murió, el que dio su sangre, es el mediador, es el camino. No puede decir Jesucristo Dios, porque aunque Jesucristo es Dios, él no vino como Dios a dar su vida, sino que vino como hombre a ser ese mediador, a hacer ese puente, a hacer ese camino entre el hombre y el Dios eterno. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Así que estos serían, digamos, a grandes rasgos, los atributos exclusivos de Dios. Amén.
vamos a pasar a los atributos morales de Dios. Vamos a pasar a los atributos morales de Dios si no hay alguna pregunta, ¿verdad? Y gloria al Señor. Cuando hablamos de los atributos morales, también nos referimos a las características que Dios tiene como persona, a su esencia, pero a una esencia que Dios comparte con sus hijos. Digamos que este es el ADN de Dios, para que me entienda, ¿no? Porque usted sabe que nosotros recibimos de nuestros padres a través de la sangre, pues un ADN, ¿no? Y por eso que cuando se nos hace a nosotros un examen, pues sí, somos compatibles porque son nuestros padres. Pero también heredamos ciertas características gestuales, gesticulares, características aún del propio carácter, físicas de nuestros padres. Amén. Es decir, que hay una herencia. Pues en lo espiritual también es así. El apóstol Juan, en el Evangelio, el primer capítulo, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que Cristo vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio poder legal. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Poder legal, de ser llamados hijos de Dios. No nacidos de carne y sangre, sino nacidos de Dios, nacidos del Espíritu. Quiere decir que inmediatamente nosotros nacemos de Dios, que tiene que haber una identificación. Tiene que haber rasgos que nos asemejen a Dios, que hagan ver en nosotros que algo tenemos de nuestro Padre Celestial. Y esas cosas es las que Dios comparte con nosotros. Y a eso se les llama atributos morales, atributos que tienen que ver con una vida de santidad que también Dios quiere que la vivamos. Recuerde que la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre, ¿verdad? Que está en los cielos, es santo. Así como Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que vamos a mirar estos atributos morales y mientras lo analicemos, meditemos cuánto de esto hay en nuestra vida. Cuánto de estos atributos moran en nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que hacemos generalmente? Pues buscamos estos atributos en los otros, ¿verdad? A ver cuánto amor tiene el hermano, a ver cuán justo es el pastor, a ver cuán compasivo es la hermanita tal. Y estamos buscando atributos en otros, porque es lo más fácil, porque es lo más cómodo. Pero la verdad y lo que es importante es que nosotros nos analicemos a nosotros mismos, porque al final la salvación es personal. El pastor no te va a salvar, ni la hermanita del coro, ni el líder te van a salvar. Es Dios quien te va a salvar mientras tengamos nosotros una relación con Él. Así que en lugar de estar mirando si estos atributos están en los demás, mirémonos, hermano, que estos atributos que estén en nosotros. Amén. Vamos entonces a ir punto por punto. Vamos a empezar por aquí. Por el amor, el atributo más grande de Dios, el atributo que se manifiesta más, ¿no? El atributo que más sobresale, si queremos decirlo, de Dios es su amor. Amén. Dios no tiene amor.
sino que Dios es amor. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan 4:8. Yo sé que muchos lo saben de memoria, pero para aquellos que todavía no lo sepan, pues busquémoslo para leerlo. Primera de Juan, no el Evangelio. Ya usted que ha estudiado la doctrina de la Biblia sabe que dónde está Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 8. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ve que tiene que ver con herencia espiritual para aquel que ha nacido de nuevo. Y esta es la manifestación. O sea, Juan lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios. Por ende, no ha nacido de Dios. No ha nacido de nuevo. Pastor, pero que es que yo voy a la iglesia 15 años. Yo soy evangélico hace 20 años. Sí, pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Bendito el nombre del Señor. Amén. El que no ama a su hermano, y hay que hacer la aseveración de que acá el amor no es el amor mundano, ¿no? O el amor pasional, o el amor de pareja, sino que es el amor de Dios, el amor de ver a tu hermano y que te duela la condición en que se encuentra, y de que si está en la posibilidad tuya ayudarlo, ayudes, de ver a tu hermano mal y en lugar de destruirlo, lo levantes, lo amonestes en amor. O sea, la preocupación, ¿verdad? Hay una manifestación entonces del amor. Juan nos dice a nosotros claramente en el versículo 7, un versículo anterior: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Nace de Dios, por ende, esos genes, vamos a llamarlo así, espirituales de Dios, son transmitidos por el Espíritu Santo a aquel que ha nacido de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Si aborrecemos a nuestro hermano, si aborrecemos a gente en la iglesia, si somos indiferentes, si no nos importa, si nos caen gordo, como dicen, si me cae mal, y yo sigo viviendo así mi vida, hay que mirar si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Amar al hermano no significa que vamos a estar de acuerdo en todo, porque Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo grande. A su nombre, gloria. Amén. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo grande y ya de tal manera que ya se separaron y cada cual siguió su camino sirviendo a Dios, pero se siguieron amando como hermanos. Amén, porque hay momentos donde si no estamos de acuerdo no podemos seguir caminando juntos, pero eso no quita que sigamos amando a nuestros hermanos. Yo hablo con hermanos que ayer me llamó una persona que ya no congrega en la iglesia nuestra, pero lo sigo considerando parte porque es parte del cuerpo de Cristo, aunque está en otra congregación. Somos hermanos en la fe y si tengo que ayudarlos, ayudo, y si tengo que escucharlos, les escucho, aunque no estamos en el mismo, digamos, en la misma ruta, aunque estamos en el camino que es Cristo, pero ya no congrega con nosotros. No por eso se torna mi enemigo. No por eso se torna, tengo que odiarlo, aborrecerlo.
Eso enseñaban los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Por eso que Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que ese atributo moral de Dios, no solamente para conocerlo, el concepto, ¿verdad? O conocerlo intelectualmente, sino para que digamos, Señor, ayúdame, transmíteme ese amor que me falta para poder amar. El que ama, no murmura. El que ama no condena. El que ama no está mirando, tropezando con los errores de las demás personas. El que ama perdona, el que ama soporta, como Cristo nos soporta a nosotros. ¿O usted cree que nosotros somos fáciles para Dios? No, Dios nos soporta. Dios soporta nuestras ingratitudes, Dios soporta nuestras majaderías, Dios soporta cuando nosotros nos ponemos rebeldes con Él. No nos deja de amar. Amén. Ahora, el amor de Dios no significa tampoco que Él, porque nos ama, nos va a dar todo lo que nosotros queremos, porque ese es otro mal concepto del amor. El amor de hoy, supuestamente, ¿verdad? Entre comillas, que no es amor, es algo totalmente torcido, que vemos nosotros, por ejemplo, en los padres actuales, ¿no? En la generación de hoy. Yo le doy todo a mi hijo, todo lo que mi hijo quiere, yo se lo doy. Si mi hijo quiere, no sé, una PlayStation 10, y aunque no tenga yo, pues yo consigo y se lo doy. Todo lo que me pide el querubín, yo se lo doy. No, eso no es amor. Estás haciendo mal. Consentir no es amor. Dios no consiente el pecado. Dios no consiente la maldad. Dios al hijo que ama, corrige, disciplina, castiga, azota, dice la Escritura. Así que amemos, sí, pero con el amor de Dios. El amor de Dios no es un amor fingido, no es un amor hipócrita, pero tampoco es un amor consentidor, apañador. Amén. El amor de Dios es un amor justo, un amor verdadero. Si Dios nos tiene que corregir porque nos ama, lo va a hacer. Si Dios nos tiene que castigar porque nos portamos mal, lo va a hacer como un padre lo tendría que hacer con sus hijos. Como nos criaron a muchos de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Juan 3:16, yo creo que lo sabemos todos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que es el primer texto que se nos enseña cuando nos convertimos, ¿no? Donde se encierra el amor de Dios en una demostración, porque el amor de Dios se ha demostrado y se demuestra, no es de palabras, que esa es otra diferencia del amor nuestro, del amor humano, que muchos amamos de palabras, yo te amo, yo te quiero, eso es lo que hace el mundo, ¿no? El hombre, y la mujer también, pero vamos a hablar del hombre, ¿verdad? Le baja las estrellas de palabra. De palabra te hacen un reino, de palabra te convierten en princesa y de palabra. Pero cuando toca demostrar con hechos, ahí se ve la realidad. Dios no ama de palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Eso es una acción, eso es una demostración, eso es un hecho, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ha entregado a su Hijo. Se despojó de su gloria, Cristo, y vino a la tierra, se humanizó, se autolimitó por amor a nosotros. Entonces, el amor de palabras no existe, no es amor. Por eso Santiago dice, si tú ves a tu hermano padecer necesidad,
y solo le dices, no, Dios te bendiga, y no haces nada, pues de nada vale eso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted está muy calladito, como que no hay pregunta. Romanos 5:8, otro texto conocido, pero ¿quién lo lee? Vamos a participar, a ver, ¿quién lo lee? Romanos 5:8. Amén, pastor. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Otra vez, la palabra mostrando la demostración del amor de Dios. Mas Dios muestra, ¿ve? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. No nos jactemos de que somos amorosos. Hagamos eso, demostremos que tenemos. Tú dices que amas a la hermana Pancracia, al hermano Justiniano, demuéstrale. Muestra tu amor. Mostremos el amor que tenemos. Por eso es lo que hace Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Él. Amén. Porque Dios dice, muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que el atributo grande de Dios es ese. Y hay que tenerlo claro. Dios nos ama tanto. Dios nos ama a pesar de que somos infieles. Dios nos ama a pesar que le fallemos. Dios nos ama a pesar, amado hermano, que pequemos. Pero eso no quiere decir que Dios pase por alto nuestro pecado. Amén. Estamos claros en eso. El amor de Dios nunca dejará de ser. Pero el amor de Dios no es permisivo. El amor de Dios no es consentidor. El amor de Dios no es injusto. Por mucho que Dios nos ame, si Él tiene que castigarnos, nos va a castigar. Hay gente que dice, ¿por qué si Dios es amor, por qué hay mucha gente en el infierno? Porque Dios es justo también. Y Dios no va como padre, no premia, ¿verdad? Como un padre no puede premiar a un hijo que se porta mal. Y la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias. Si Dios se aprovechara, vamos a ponerle así, de su condición de Dios y llevara al paraíso, al cielo, a adúlteros, a asesinos, a violadores, a mentirosos, automáticamente uno diría, Dios no es justo. Perdería ese atributo que vamos a ver también de su justicia. Porque la justicia es dar a cada uno según corresponda a sus hechos. Así que el amor de Dios no quita la justicia suya tampoco. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Otro atributo de Dios que va de la mano con el amor es la misericordia. Amén. Y la clemencia, que van de la mano. Gloria al nombre del Señor. La misericordia tiene que ver con el acto de perdonar, con el acto de compadecerse. Amén. Con el acto de quitar de nosotros el juicio cuando nos arrepentimos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver algunos pasajes. Éxodo 34, versículo 6. Sea Cristo glorificado. Amén, Amén. pastor. Amén. ¿Quién lo lee? Vamos a dar que nuestra hermana Carmen lo lea, luego nuestro hermano Wilber lee el otro. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es aquí donde Moisés es el que clama esto, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Cuando Moisés se encuentra con el Señor y nuevamente, ¿verdad?
allá en el monte Sinaí recibe las tablas de la ley en piedra. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, es allí donde él exclama, donde Moisés clama y dice, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Mire que Dios, que Moisés resalta la misericordia, la piedad de Dios, su misericordia. Amén. De cómo él tuvo compasión de este pueblo. ¿Qué había pasado con el pueblo? Gloria al nombre del Señor. Pues, mis amados hermanos, ya había pasado lo del becerro de oro. Era un pueblo que estaba mostrándose rebelde. Bendito el nombre de Jesús. Sin embargo, ese Dios de misericordia, ese Dios de bondad, ese Dios clemente, no abandona a su pueblo, sino que ratifica su pacto. Y por eso que Moisés, lleno de gozo, exalta la misericordia y la clemencia de Dios, porque Dios hubiese podido destruir a ese pueblo, porque era un pueblo pecador, pero Dios tuvo misericordia, tuvo piedad de ese pueblo y ratificó su pacto. Por eso que Moisés reconoce esos atributos de Dios. Qué bueno es conocer los atributos de Dios, hermano. Porque cuando no conocemos a Dios, bendito el nombre del Señor, o conocemos solo una parte de Dios, es peligroso. A veces solo conocemos al Dios severo, al Dios que castiga, al Dios que parece que no tiene compasión de nosotros. Y entonces ya el Dios nos perdonó porque confesamos nuestros pecados, pero nosotros seguimos, como no conocemos totalmente a Dios, seguimos todavía martirizándonos, culpándonos, sintiéndonos miserables y teniendo temor, miedo, como vimos el día miércoles en la página en Facebook, ¿verdad? Sobre la parábola de los talentos, como aquel siervo no conocía a su Señor, o conocía una parte. Señor, yo sabía que tú eras duro, ¿verdad? Tú eras severo, que cosechas donde no siembras, etcétera. Y por eso tuve miedo, le dije, y escondí el talento, y aquí está. Mas los otros, que también conocían al Señor, pero lo conocían más, lo trabajaron. Amén. Entonces, él por miedo no pudo trabajar lo que su Señor le había dado, porque solo conocía una parte de su Señor. Dios es santo, Dios es severo con el pecado, Dios es limpio, Dios es puro, pero no olvidemos jamás esa parte de Dios tan linda que es su misericordia. Misericordioso para con nosotros. Y acerquémonos a esa parte para hallar libertad y comprender que Dios, aleluya, tiene misericordia de nosotros, de lo que somos. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 39. Hermano Wilber lo iba a leer. ¿Está? Bueno, parece que no está. ¿Me oyen? Amén, pastor, sí le estamos oyendo. Amén, amén. Me estaba asustando. Amén, aunque yo estoy en estrada, Dios le bendiga. Ok. Bueno, segunda de Crónicas 39. ¿Quién lo lee? Amén. Amén, amén. Si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen
cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿cuál era el contexto de esta palabra? Bueno, acá hay una profecía, ¿verdad? Dada al rey Ezequías. Había una profecía en torno a los cautivos. Recuerda que Israel, o mejor dicho, la tribu de Judá, el reino de Judá, iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Bendito el nombre del Señor, por su pecado. Israel sufrió dos cautiverios, ¿no? El reino del norte va a ser llevado a Asiria y el reino del sur va a ser llevado a Babilonia. Y ambos cautiverios fueron productos del pecado del pueblo. O sea, Dios los castigó. Dios los castigó. Dios castigó a su pueblo por su pecado. Y aún castigándolos, Dios tuvo misericordia. Dios no los abandonó para siempre, sino que Dios los corrige para que en esa corrección ellos se arrepientan, se den cuenta qué es lo que hicieron mal y se vuelvan a Dios. Y cuando ellos vuelvan a Dios, Dios iba a extender su misericordia y los iba a volver nuevamente a su tierra. Y eso es lo que hace Dios con su pueblo. ¿Por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios nos azota con vara? ¿Por qué? Porque pecamos. Porque estamos haciendo las cosas mal. Una cosa es la prueba de nuestra fe y otra cosa es el castigo de Dios. Son dos cosas distintas, pero ambas cosas pueden traer beneficio si nosotros nos acercamos a Dios. Cuando Dios nos castiga, cuando Dios nos corrige, duele, pero Dios está buscando algo. Dios está buscando de nosotros un arrepentimiento y una disposición a corregirnos. Y entonces allí la misericordia de Dios fluye para que nosotros podamos seguir adelante. El pueblo de Israel volvió a la tierra prometida después de estar 70 años cautivo. Y si hay una cosa que se destaca de ese periodo es que nunca más los judíos se volvieron a los ídolos, nunca más. Desde que regresaron, aprendieron la lección y no fueron más idólatras. Se acabó la idolatría, pero ¿cómo se acabó? Dios castigándolos. Porque a veces para que se acabe la majadería en nosotros y el pecado en nosotros y las cosas malas en nosotros, Dios nos tiene que corregir y duro. Pero una vez que nosotros entendemos la lección, Dios extiende su misericordia, Dios nos corrige y vas a ver que eres nueva persona, que ya esas cosas pasaron, que aprendiste y que en Dios sigues adelante. Ese es nuestro Dios bueno. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, vamos rápidamente. Vamos a leer Salmo 103, verso 8 y el 145, verso 8. Amén. Amén. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que estamos explicando lo vemos sintetizado ahí, ¿no? Grande Jehová en misericordia y clemente y lento para la ira, grande en misericordia. Salmo 145, verso 8. Amén. Amén. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Nuevamente, es que algo que David entendía era eso, hermano.
La Biblia exalta mucho la misericordia y la clemencia de Dios. Y son actos de gratitud. Yo no sé cuántos de nosotros podemos exclamar y saber siempre eh, y que nuestros labios proclamen eso, la misericordia y la clemencia de Dios. A veces uno se preocupa cuando hay creyentes que solo están mirando la severidad de Dios. Y uno se pregunta, ¿te sentirás tú perdonado por el Señor? ¿Tendrás algo que agradecer a Dios? Porque la misericordia trae consigo como consecuencia la gratitud. ¿Qué hace David aquí? Agradece. ¿Qué agradece? Que Dios fue misericordioso con él. Por eso hay que conocer a Dios, hermano, y procurar en conocerlo. Mire que David eh, exclama la misericordia y él tiene muchas razones para que exaltar la misericordia de Dios, porque Dios fue misericordioso con él cuando él pecó. Él sabía, porque David lo sabía por la ley, que él merecía la muerte. Él merecía, según la ley, ser apedreado, morir por lo que hizo. No fue cosa simple lo que hizo, de adulterar y de mandar a matar al esposo de la adúltera, para que su pecado no saliera a la luz. Y merecía la muerte, y David lo sabía. Por eso que él exalta la misericordia de Dios, porque aunque Dios lo castigó por su pecado, Dios tuvo misericordia de él. Y cómo no vivir agradecido. Si no reconocemos la misericordia de Dios, hay una falta grave en nosotros. El que no vive pendiente o sabiendo que Dios tuvo misericordia, hermano, cualquier momento se va de los caminos del Señor. La gente que de tiempo en tiempo castiga a Dios, entre comillas, ¿no? ¿Cómo castigamos a Dios? Ah, pues ya no te voy a servir, ya no voy a orar, ya no voy a ir a la iglesia, porque tú no me amas, porque tú no me escuchas, porque tú no me das lo que yo te pido. Esa gente que actúa así tiene un problema grande porque no ha experimentado o no ha valorado la misericordia de Dios en su vida. Porque el que tiene presente la misericordia de Dios jamás va a poner a Dios en el banquillo de los acusados. Jamás va a cuestionar a Dios. Jamás le va a decir, ¿por qué Dios me pasa esto? Jamás. Sino que va a ser como David, que va a exaltar su misericordia, porque ha entendido de dónde lo libró Dios. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, quiero pensar, quiero creer, es mi deseo. Debemos entender de dónde nos sacó Dios. ¿Y de dónde nos sacó Dios? Del infierno, hermano. Del infierno. Nosotros íbamos al infierno de cabeza por nuestra condición de pecadores. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y clemencia con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve que el amor y la misericordia van de la mano. Entonces, tú y yo debemos vivir bajo el fundamento de la misericordia de Dios siempre. Y cuando vivimos así, hermano, pase lo que nos pase, nunca nos vamos a ir contra Dios. Porque ¿qué le podemos reclamar a un Dios que tuvo misericordia de lo que éramos y nos perdonó? ¿Se da cuenta?
¿Qué le pudo reclamar Pablo a Dios? Si siendo blasfemo, perseguidor, injuriador, arrastrando a los cristianos a la cárcel, obligándolos a blasfemar, consintiendo la muerte de Esteban, este hombre halló misericordia. Por eso que Pablo vivió agradecido a Dios por toda su vida. Y no fue una vida bonita desde la vista desde el punto de vista humano. En la cárcel, apedreado, perseguido, peligro en todos lugares, bajo persecución, con un aguijón en la carne que no lo dejaba tranquilo al pobre. Sin embargo, nunca le dijo a Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Nunca. Sino que Pablo decía, doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, la misericordia de Dios no es solo leerla, hay que sentirla, hay que creerla, hay que recibirla, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por su misericordia estamos vivos, porque no somos los más santos ni los perfectos. A pesar de lo que somos, Dios tiene misericordia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Joel, capítulo 2, versículo 13. Amén. Amén. Léalo, mi hermano. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Ese es otro versículo muy poderoso. Amén. Cuando Joel hace un llamado de parte de Dios al pueblo de Israel a tornarse a Dios en ayuno, en lloro, en lamento, por la condición en la que estaban, ¿no? Eh, ellos saben que los judíos tenían esa costumbre de cuando había algo que a ellos no les gustaba o algo que consideraban blasfemo o algo que consideraban negativo, ellos rasgaban sus ropas en señal de desaprobación. Pero muchas veces solo quedaba en eso. Por eso que Dios les dice, rasgad vuestro corazón, no vuestro vestido. ¿Qué haces rasgándote la ropa si tu corazón sigue duro? Rasga tu corazón, conviértete a Jehová, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira, amén, grande en misericordia y que se duele del castigo. A Dios no se goza cuando nos castiga, a Dios le duele y Dios es tardo. Eso tenlo presente. Dios es tardo para castigar. No es que se haga de la vista larga, no, 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 sino que Dios es paciente. Dios no quiere castigarnos. Dios no quiso castigar a David. Dios estaba buscando que David se acercara a él. Pero pasó el tiempo y David no buscó de Dios, quizás por vergüenza. Entonces, como David no buscó de Dios, se acabó el tiempo de la paciencia de Dios y le envió un profeta. No esperemos que la paciencia de Dios termine, porque Él es paciente, sí, pero no para siempre contiende con el hombre. Amén. Entonces, aquí hay un llamado a entender que Dios es misericordioso, es tardo para la ira. Eso es lo lindo de Dios. Amén. Y grande. Así como es tardo para la ira, es grande en misericordia. Y este pueblo decía, ¿quién sabe que Dios se arrepienta de lo que va a hacer y tenga misericordia de nosotros? Así que si hay alguien que le está fallando a Dios, eh, no siga por el mismo camino, aunque tú ahora no veas nada. No es que Dios pase por alto tu pecado, sino que Dios es tardo para la ira
y se duele del castigo. Pero que si uno continúa así, que Dios va a castigarnos, nos va a castigar porque nos ama. Aferrémonos a la misericordia de Dios y pidamos siempre eh, que nunca nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a ir avanzando. Deme 10 minutos más. Me hubiese gustado terminar todo hoy porque es importante entrar también a los nombres de Dios. Amén. Bueno, Dios es compasivo también. Eso tiene que ver también con la misericordia. Dios se compadece. Cuando la Biblia habla de que Dios es compasivo, la compasión tiene que ver también con el dolor, ¿no? De ver el sufrimiento nuestro, de ver nuestra condición. O sea, Dios se compadece de nuestras debilidades. Dice en el libro de Hebreos, ese es uno de los versículos lindos, hermano, que Cristo, habiendo también sido hombre, habiendo experimentado todo lo que tú y yo experimentamos, ahora Él se compadece. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. O sea, Dios no te condena porque tengas una tentación. Dios no te condena porque tengas una debilidad. Dios se compadece y está dispuesto a ayudarnos. Amén. Gloria al Señor. Y está dispuesto a socorrernos si nos acercamos a Él de corazón. Amén. Anote esos textos para que usted lo pueda leer en casa, por favor. Segunda de Reyes 13:23, Salmo 86, verso 15 y Salmo 102, verso 4. Lo mismo con la paciencia y la clemencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Él es paciente, Él es clemente, como habíamos visto ya. Paciente para con nosotros. Amén. Con el ser humano es paciente. Mire cuán paciente es Dios que le da la oportunidad a este mundo pecador, ¿no? Como los días de Noé, le dio 120 años a esa generación mala, pero fue paciente. Así que no dudemos de la paciencia de Dios. Amén. Dios también es la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Ahí están los pasajes bíblicos. Dios es fiel y Dios es justo. Básicamente, todos estos son los atributos de Dios, los atributos morales, que son atributos que tenemos que tener nosotros. Tú y yo tenemos que ser bueno es Dios, como dice el Salmo 25:8, ¿verdad? Tenemos que tener amor, ser misericordiosos, compasivos, ser pacientes, hermano. Eso nos falta mucho a nosotros. La paciencia en saber esperar y la paciencia para con los demás. Eh, Imagínense que Dios fuese con nosotros, como nosotros, digo, y no nos tuviera paciencia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero gloria a Dios que Dios no es como nosotros, ¿no? Busquemos parecernos a Dios. Amén. Él es paciente, clemente, Él es la verdad. En Dios no hay mentira. Nosotros no podemos hablar mentira. Hay hasta pastores que mienten tristemente, hermano. Tristemente y no entendemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos enseñar a un pueblo, decirle que hablemos verdad cuando nosotros no hablamos verdad? Y si no hablamos verdad, estamos hablando mentira. Y la mentira, dice la Biblia, que es del maligno. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son mentirosos. Vuestro padre es mentiroso desde el principio. Eso es algo tremendo. Amén. Y Dios también es fiel. Lamentaciones 3:23 es un versículo bonito, ¿no? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Bendito el nombre del Señor, a pesar de que Lamentaciones habla del juicio de Dios a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta sobre los atributos morales de Dios? Bueno, están calladitos todos ustedes. Gloria al Señor.
Vamos a pasar entonces al siguiente tópico, que es el nombre de Dios. Vamos a dar la introducción, aquí nos vamos a quedar. Y Filipenses, vamos a leer Filipenses, ¿verdad? Del 9 al 11. Esta es la versión NBI. Dice, por eso Dios, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Otro pasaje que nos habla de la Trinidad de Dios, porque si Cristo no fuese Dios, sería absurdo pensar que el nombre de Cristo esté por encima aún del nombre de Dios. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Otra manifestación de la Trinidad, porque doblar toda la rodilla, doblar toda rodilla significa adorar. Y Jesús mismo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si doblamos nuestra rodilla en el nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor, pues estamos reconociendo a Cristo como Dios. Amén. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a hablar del nombre de Dios o los nombres de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poco en la introducción. La Biblia registra diversos títulos de Dios. Amén. Señor, Adonai, El Shaddai, muchos títulos que se le da, el Todopoderoso, etcétera, etcétera. El Eterno, ¿no? Pero también nos habla del nombre, tanto en singular, y le da la importancia a este tema. Es de mucha importancia saber cuál es el nombre de Dios, y la Santa Biblia nos dice cuál es ese nombre. Es decir, también los nombres que se le da a Dios es muy importante, porque también allí se manifiesta la gran esencia de Dios. Recuerde que a Dios no lo vamos a terminar de conocer nunca, pero mientras más profundicemos en la Biblia, pues un poco más lo vamos a conocer. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. ¿Por qué el uso del nombre? ¿Cuál es la importancia de darle un nombre a algo o a alguien? Amén. Un nombre en la antigüedad, mis hermanos, representaba el carácter, la historia o naturaleza del individuo. El nombre estaba estrechamente ligado con la existencia. Lo que no tenía nombre sencillamente no existía. Siempre desde la antigüedad, si usted se ve, por ejemplo, cada nombre tenía un significado y ese significado tenía mucho que ver con el carácter de las personas. De hecho, en la creación, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Quien le pone el nombre a Eva es Adán, ¿no? ¿Y qué significa Eva? Madre de los vivientes, madre de todos los vivientes. O sea, los nombres venían a consecuencia de algo, ¿no? O sea, tenía que ver mucho el carácter, la historia o la naturaleza de aquella persona. ¿Por qué le pusieron Eva? Porque ella iba a ser madre de todos los vivientes. Porque Eva puso a su hijo, lo llamó Set, ¿no? Porque Set significa algo así como sustituto, si no mal recuerdo. Y ella dice, doy gracias a Dios porque me dio este hijo en lugar de Abel, o sea, en sustitución de Abel, que mató Caín, ¿no? Porque Pedro, Jesús le cambia el nombre a Simón y lo llama Pedro, ¿no? Todo eso también tiene que ver. Vemos cómo el nombre tenía mucha importancia. Hoy casi no, ¿no? Hoy pues mucha gente no le da mucho valor al nombre. Y antes no era así.
Antes sí tenía mucha importancia. Y de hecho, para Dios manifestarse al hombre, también tuvo que presentarse con un nombre. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, lo que representa el nombre de Dios. Amén. 4 cosas. Y esto va a venir en el examen. Después que estudiemos los nombres de Dios, va a haber examen sobre la doctrina de Dios. Amén. Su presencia, su carácter, su poder, su autoridad. El nombre de Dios encierra estos 4 puntos: su presencia, su carácter, el poder de Dios y su autoridad. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, la revelación progresiva del nombre. Esto es muy importante también que sepamos, ¿no? Dios usó diferentes nombres como un medio de autorrevelación progresiva. Dios no se reveló al hombre de golpe. Dios se fue revelando poco a poco, como lo vemos en la Escritura. Dios no se manifestó a Abraham como se manifestó a Moisés. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, Dios usó diferentes nombres como un medio de autorrevelación, de él mismo revelarse al hombre de manera progresiva, poco a poco, ¿no? A medida que va surgiendo algunas necesidades específicas en la vida de los hombres. Eso es algo lindo, hermano. Dios se va a ir manifestando progresivamente de acuerdo a las necesidades de los hombres. ¿Por qué se le conoció? ¿Por qué desde Abraham se le conoce a Dios como Jehová Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? ¿Quién sabe? Jehová provee, pastor. Jehová provee. O sea, Dios provee, ¿no? Proveedor. Ahora, ¿qué provee Dios? ¿Qué le provee Dios a Abraham? ¿Por qué se le conoció así? Porque a veces cuando hablamos de Dios proveedor, lo primero que se nos viene a la mente es la lavadora, la cocina, el televisor, la casa, el carro. Pécora. Exacto. Proveyó el cordero. El corderito. El cordero que iba a ser sacrificado en lugar de ¿quién? De Isaac. Isaac. Amén. Y eso tiene una explicación, ¿sabía usted? Dios está presentando ahí como el proveedor, no de tu casa, de tu carro, no. Él es el que iba a proveer el cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Ese Jehová Jireh, que a veces a menudo usamos nosotros, ¿verdad? Va a proveer nuestras necesidades, y claro que sí. Pero la idea de Jehová Jireh es que él iba a proveer a los hombres un sustituto, alguien que iba a llevar nuestra culpa, nuestros pecados. Por eso que lo que pasó allí con Abraham e Isaac no es meramente solo Abraham e Isaac, era lo espiritual, ¿verdad? Lo que iba a trascender más adelante en la persona de Jesús. Amén. Dios va mostrando como solución a cada una de ellas a través de sus nombres, a cada situación, a cada necesidad, ¿no? Nombres, y con esto terminamos hoy, nombres y epítetos o adjetivos, ¿no? De Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ir paso por paso. El estudio de los títulos de Dios en el Antiguo Testamento lo vamos a dividir, hermano, en un esquema cronológico. Amén. En el cual podemos distinguir a lo menos 3 frases en el uso de los nombres divinos, de los nombres que se da a Dios. 3 fases, perdón. La fase abrámica, la fase mosaica y la fase mesiánica. Ya les dije que Dios se va a ir presentando al hombre progresivamente. Entonces,
a través de estas fases, vamos a ir viendo cómo Dios se presenta y los nombres que se le da a Dios. La fase de Abraham, luego vamos a pasar a Moisés, luego vamos a pasar a la fase mesiánica. Bendito el nombre del Señor. Amén. La fase abrámica, que va a ser la primera, gloria al Señor, Dios se ha presentado allí en todo ese periodo de Abraham, en la época patriarcal, con diferentes nombres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el primero, y con esto ya nos quedamos aquí, es este nombre, Él. Amén. Él, que significa Dios. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Betel, que son la composición de dos palabras hebreas, Bet y El. Bet-El, Betel, decimos nosotros, ¿no? Pero es Bet-El, Bet-El. Bet es casa en hebreo. Y Él es Dios. Amén. Bet-El significa casa de Dios. Pero ese término Él no solamente quiere decir Él es igual a Dios. No. Este término Él, hablando de Dios, encierra fuerza, potencia. Amén. Y da una implicación a la divinidad, a la deidad de Dios. ¿Y dónde se presenta este nombre? En Génesis 46:3. Es el primer nombre que vamos a ver. Amén. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. A mí me gusta mucho, hermano, cuando estudiar la Biblia es algo tan lindo. ¿Cómo es que Dios se presenta? Y cuando hablo Dios, hablo de la Trinidad, que incluyo a Cristo. ¿Cómo Dios se presenta en cada ocasión, con cada nombre, en un momento específico? Aquí se le habla a la descendencia de Jacob y le dice, no temas descender a Egipto. ¿Y qué significa él? El fuerte, el poderoso. En otras palabras, está diciendo, yo soy el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios de tu padre, que estaré contigo. Así que no temas descender a Egipto, porque yo estaré contigo. Mi fuerza, mi potencia estará contigo y haré de ti una nación grande. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que empezamos con este nombre. La semana que viene, y lo voy a presentar que vamos a estudiar para que tenga inquietud y pueda estar, vamos a estudiar el nombre de Eloah, Elohim, que ya les dije ¿verdad? La semana pasada que lo que significa Elohim, el Elión, el Erroi, el Shaddai, el Olam, el Bet, el casa de Dios, el Dios de la casa de Dios, y luego pasamos a la fase mosaica. Vamos a cerrar para luego pasar a las preguntas y quiero hacerles una consulta a ustedes. Amén. Vamos a detener aquí la grabación. Nos despedimos de los hermanos y amigos que puedan mirar el video en YouTube. Dios los bendiga mucho.